Buenos días, mi nombre es Andrea Curia, soy médica hepatóloga del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínica José de San Martín. En el día de hoy la clase que van a escuchar es de hepatitis aguda. Vamos a llamar hepatitis aguda al aumento de las enzimas hepáticas que surge como resultado de la injuria del hepatocito que resuelve en menos de 6 meses. Cuando los procesos se extienden por más de 6 meses vamos a hablar de hepatitis crónica. Y esto lo vamos a ver a nivel del laboratorio con un aumento de las transaminasas AST-ALT por más de 10 veces de su valor normal. ¿Cuáles son las causas de hepatitis aguda? Bueno, las causas principales que siempre tienen que interrogar a los pacientes son las causas tóxicas, el alcohol y las drogas. En drogas siempre tengan en cuenta no solamente las drogas ilícitas, sino también los fármacos que el paciente tiene indicados, a veces fármacos autoindicados, como pueden ser analgésicos, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos, antimicóticos, y también siempre hay que interrogar sobre productos de herboristería o algunos preparados que supuestamente son homeopáticos, tés medicinales, yuyos. Eso también siempre hay que interrogar al paciente porque pueden ser causas de hepatitis tóxicas. Por otro lado, los virus. Dentro de los virus tenemos dos grupos, los hepatotropos, principalmente el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, son principales causas de hepatitis agudas. También lo pueden dar el virus de la hepatitis C, D y E. Y dentro de los virus no hepatotropos, los más frecuentes, el citomegalo y el Epstein-Barr, otros, el herpes y el virus de varicela zoster. Por otro lado, otra de las causas de hepatitis aguda es la causa isquémica, que es algo característico que pueden ver en pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes en shock, donde por hipoflujo el paciente es una hepatitis aguda isquémica. La hepatitis autoinmune generalmente se manifiesta en forma de una hepatitis crónica, pero un bajo porcentaje puede presentarse, y es algo que siempre tienen que tener en cuenta ante una hepatitis aguda, como tiene una presentación aguda, la hepatitis autoinmune. Otra de las enfermedades que también generalmente tienen presentaciones crónicas, pero que pueden manifestarse como una hepatitis aguda, es la enfermedad de Wilson, una enfermedad mucho más rara. Y otro grupo es la hepatitis aguda sobrecrónica, que es otra entidad aparte, que son pacientes que tienen algún daño, alguna injuria aguda en la base de una hepatopatía crónica. Ahora bien, dijimos que el diagnóstico de hepatitis aguda, si es esta injuria del hepatocito que resuelve en menos de 6 meses, lo vamos a tener diagnosticado por el aumento de las enzimas hepáticas por más de 10 veces de su valor normal. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que los niveles de enzimas hepáticas no evalúan severidad ni tampoco evalúan funcionalidad hepática. ¿Con qué vamos a evaluar funcionalidad hepática en estos pacientes? Con los parámetros que ustedes ya conocen de funcionalidad, que son la albúmina y el colesterol, la colinesterasa y los factores de la coagulación. Estos son los parámetros de funcionalidad hepática, que como pueden ver en esta diapositiva, estos parámetros van a tener diferentes vidas medias y así van a ser utilizados para diferentes escenarios. Como pueden ver, la albúmina y el colesterol tienen una vida media larga de 21 días, así que no nos van a servir para evaluar funcionalidad hepática en estos casos de hepatitis aguda. Nos van a servir para evaluar funcionalidad hepática en casos crónicos. Lo que vamos a usar para evaluar funcionalidad hepática en estos pacientes con hepatitis aguda son los factores de la coagulación, que como ustedes pueden ver tienen una vida media corta, menor de un día. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente que tiene una hepatitis aguda y tiene una alteración del coagulograma, que esto lo vamos a ver por el tiempo de protrombina bajo, por los factores que son sintetizados a nivel hepático, vamos a tener que ver si este déficit del tiempo de protrombina tiene que ver con una falla hepática aguda o tiene que ver con un déficit de vitamina K. Así los pacientes que tienen una falla hepática aguda van a tener un tiempo de protrombina bajo, pero además van a tener un factor 5, que es de síntesis hepática, bajo. Los pacientes que tienen déficit de vitamina K, el factor 5 lo van a tener normal.
Entonces, esas hepatitis agudas se van a tener una clasificación funcional que va a depender de la gravedad y esto va a ser, los pacientes van a tener una hepatitis aguda, los que tengan este cuadro de injuria hepática con aumento de las transaminasas por más de 10 veces de su valor normal. Cuando a este cuadro se le suma alteración del coagulograma y un TP menor de 50, vamos a estar hablando de una hepatitis aguda grave. Y cuando a este cuadro se le sume encefalopatía, vamos a estar hablando de una falla hepática fulminante o una insuficiencia hepática aguda grave. En esta pirámide ven lo que les decía recién. Cuando tenemos que el tiempo de protrombina empieza a alterarse, vamos a estar hablando de una hepatitis aguda y el paciente va a tener una mortalidad del 0%, pero vean cómo empieza a aumentar la mortalidad a medida que el tiempo de protrombina empieza a disminuir y tenemos el cuadro de hepatitis aguda grave y cuando ya al paciente se le suma encefalopatía, que tenemos una falla hepática aguda, ven cómo la mortalidad, esto es antes de la implementación del trasplante, llegaba al 80%. Por otro lado, otra cosa importante para tener en cuenta es que la falla hepática fulminante, o sea, de estos pacientes que tienen un aumento de las transaminasas por más de 10 veces de su valor normal y tienen alteración del hepatograma y a eso se le suma encefalopatía, se va a clasificar en hiperaguda, aguda y subaguda. Y eso va a depender del momento en el que aparece la encefalopatía con respecto al inicio de la ictericia. Así, los pacientes que tienen encefalopatía dentro de la semana de empezada la ictericia van a tener lo que llamamos una falla hepática fulminante hiperaguda. Los pacientes que desarrollan encefalopatía entre la semana 1 y 4 de comenzada la ictericia van a tener una falla hepática fulminante aguda. Y aquellos que desarrollan la encefalopatía entre la semana 4 y 26 después de aparecida la ictericia van a tener una falla hepática fulminante subaguda. Entonces, algo muy importante y también es un concepto importante que quiero que quede de esta clase, es a qué llamamos falla hepática fulminante, es aquella enfermedad hepática aguda que ocurre dentro de las 26 semanas de iniciada la ictericia, sin enfermedad hepática conocida, que se asocia con deterioro de la síntesis hepática, que esto lo vamos a ver por disminución del tiempo de protrombina o aumento del RIN, y disminución del factor 5, menor o igual del 50%, y aparición de encefalopatía. Y como pueden ver en este cuadro, ven en azul, van a ver las causas de falla hepática fulminante en el año 2003 y después la pueden ver en el año 2005, cuáles eran las causas de falla hepática fulminante en Argentina y ven que la principal causa, este es un trabajo publicado en el 2014, ven que las principales causas en el periodo de 2005 al 2011, que es lo que ven en rojo, la principal causa de falla hepática fulminante en Argentina es la hepatitis B. Ahora bien, ya sabemos que es una hepatitis aguda y ya sabemos a qué vamos a llamar que esta hepatitis aguda tenga mayor gravedad. Sabemos a qué denominamos una hepatitis aguda grave y a qué denominamos una falla hepática fulminante. Ante este paciente con una hepatitis aguda con el aumento de las transaminasas, lo primero que tenemos que hacer es excluir si este paciente consumió tóxicos, drogas de todas las que estuvimos hablando y si consumió alcohol. Y otra de las causas que tenemos que analizar viendo el caso clínico del paciente es si este cuadro puede corresponder a una isquemia, porque esto va a tener un tratamiento distinto que va a ser la reposición de volumen. Una vez que ya evaluamos estas tres cosas, vamos ante la sospecha de una hepatopatía crónica o de una obstrucción biliar, solicitar una ecografía abdominal. Y una vez que vemos que no tenemos obstrucción biliar y vemos que el paciente no tiene estigmas de hepatopatía crónica en la ecografía, vamos a empezar por estudiando las causas virales, que son las causas que van a llevarse el mayor porcentaje de los diagnósticos de esta hepatitis aguda. Y vamos a empezar con estos tres virus. Vamos a estudiar hepatitis A, hepatitis B, que les dije que son las más frecuentes y las que tenemos que estudiar principalmente, y también vamos a estudiar hepatitis C. Entonces vamos a pedir un anti-IgM, vamos a pedir un anticore IgM para hepatitis B y un antígeno de superficie, y para hepatitis C vamos a pedir un anti-C.
Si tenemos alguno de estos marcadores positivos, vamos a tener el diagnóstico de una hepatitis viral y con esto vamos a identificar el 90% de los casos. Si estos marcadores nos dan negativos, vamos a pasar a estudiar virus de segunda línea, que como vamos a ver van a ser el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que como ahora vamos a ver va a haber algunas cosas del laboratorio y del examen físico que también nos va a orientar a pesar en estos virus. Y como tercer medida vamos a pasar a estudiar autoinmunidad, que como les dije, la hepatitis autoinmune se puede presentar como una hepatitis aguda y es algo que tenemos que tener una alta sospecha porque es una de las causas de hepatitis aguda que va a requerir un tratamiento específico. Y otra de las causas, muchas menos frecuentes, pero que también tiene un tratamiento específico, entonces también tenemos que tenerla en mente y sospecharla, es la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad metabólica que ahora vamos a ver a continuación. Vamos a empezar entonces por las causas más frecuentes y vamos a ir hablando brevemente algunas cosas de hepatitis virales, de los virus no hepatotropos más frecuentes. Vamos a hablar también de hepatitis autoinmune y de enfermedad de Wilson, brevemente como para nombrar las causas más frecuentes de hepatitis aguda. Vamos a empezar con la hepatitis A. Como ustedes saben, el virus de la hepatitis A es un virus ARN que genera una infección autolimitada, que no requiere un tratamiento específico, que no evoluciona a la cronicidad y que una vez que uno se contagia, induce una inmunidad permanente. Es una enfermedad que va a dar bajo riesgo de hepatitis fulminante, ¿sí? O sea, la mayoría de los pacientes, como ahora vamos a ver, o lo va a tener en forma asintomática, pero los que tienen una presentación como una hepatitis aguda va a ser la gran mayoría, pero van a ser muy pocos los que van a tener una hepatitis aguda grave y los que van a tener formas fulminantes. Las formas fulminantes las vamos a ver en mayor medida en adultos mayores y en pacientes que tienen hepatopatías preexistentes. Como pueden ver en este gráfico, Argentina y América del Sur es una zona de alta prevalencia de hepatitis A. Y como saben, esto tiene que ver principalmente con la vía de transmisión de la hepatitis A. La hepatitis A se va a transmitir a través de deposiciones de personas que tienen una hepatitis A aguda en fase presintomática y temprana en forma fecal oral, o sea, en contacto con materia fecal y alimentos y o agua contaminados, ¿sí? Y esto va a tener que ver principalmente con la alta prevalencia que tenemos en Argentina, donde, como ustedes saben, no tenemos en muchos lugares acceso al sistema de saneamiento y hay un porcentaje importante de la población que no tiene agua potable. El cuadro clínico de la hepatitis A va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 30 días, va a tener una fase prodrómica que se va a caracterizar de náuseas, vómitos, falta de apetito y molestia abdominal. Y presten atención a quiénes van a tener ictericia. Los pacientes que tienen menores de 6 años solamente va a tener el menos del 10% ictericia. Los que tienen entre 6 y 14 van a tener ictericia entre 4 y 50% y ya los que tienen mayor o igual a 14 años, la gran mayoría van a tener ictericia. Con esto lo que quiero decirles es que la mayoría de los niños que tenían hepatitis A lo tenían en forma asintomática. Todos los adultos mayores que no tuvimos vacuna, que ahora vamos a charlar un poco de la vacuna, muchos tuvimos hepatitis A en forma asintomática sin tener el cuadro típico de una hepatitis aguda. Pero a mayor edad y ya mayores de 14 años, la gran mayoría presentan este cuadro en forma de una hepatitis aguda. La principal complicación de la hepatitis A es la hepatitis fulminante, que ya les dije que lo vemos en un bajo porcentaje, y el pasaje a la cronicidad es del 0%, o sea, es una hepatitis que no genera pasaje a la cronicidad. Lo que quiero mostrarles en este cuadro de cómo hacemos el diagnóstico serológico de la hepatitis A, ustedes ven en la parte de abajo del gráfico los meses después de la exposición y pueden ver que una vez que el paciente se infecta, empieza a eliminar virus por materia fecal, que lo ven ahí en la curva roja y que ven que dice HAV fecal, empieza a eliminar virus por materia fecal antes de tener el pico de transaminasas y de presentar los síntomas. En todo este momento el paciente contagia. Todavía el paciente no se enteró que tiene hepatitis A y ahí ya está contagiando.
el paciente después tiene síntomas y aumenta las transaminasas, y ustedes ven que cuando aumenta las transaminasas, lo que podemos estudiar es si la anti-A IgM, que como ustedes ven, meses después de la exposición desaparece, pero lo que queda como un marcador de inmunidad permanente es el anti-A total. Entonces, las formas de presentación de una hepatitis A, las formas más típicas son asintomáticas, pero como dijimos, en los pacientes mayores pueden tener una forma sintomática y esta forma puede ser ictérica o anictérica. Hay algunas formas atípicas de presentación de la hepatitis A. Una es la forma colestásica, como les estoy diciendo, la forma típica de presentación de esta enfermedad es una forma hepatítica a nivel del laboratorio, pero en algunos pocos casos puede manifestarse en forma colestásica, o sea, con aumento de las enzimas de colestasis a nivel del laboratorio, con aumento de fosfatasa alcalina y de gamma GT. Hay una forma de presentación polifásica, que el paciente tiene un pico de transaminasas y está sintomático, el paciente empieza a sentirse mejor y empiezan a mejorar las transaminasas, y a los meses el paciente vuelve a tener un segundo pico, que a veces hacen que los médicos nos preocupemos mucho, pero son estas formas polifásicas que el cuadro resuelve igualmente en menos de 6 meses. Hay otras formas atípicas con manifestaciones extrahepáticas, y otra de las formas típicas, como les dije, puede ser la forma fulminante. En este cuadro les dejo todas las manifestaciones extrahepáticas que pueden ver en una hepatitis A de presentación aguda. Puede tener manifestaciones, además del hígado, hematológicas, cardíacas, renales, neurológicas, entre otras. Lo que les quiero mostrar con este cuadro es la mortalidad que tiene la hepatitis A, y como ustedes pueden ver, según el grupo etario, la mortalidad va a ser distinta. Y vean cómo la mortalidad en pacientes mayores, más de 49 años, aumenta en forma significativa. Lo que les quiero mostrar en este cuadro es un cuadro que es de la Sociedad Argentina de Trasplante del 2001, donde vemos cuáles son las etiologías de los pacientes que llegaron a trasplante por falla hepática fulminante adultos en el 2001. Estos son pacientes adultos que tuvieron una hepatitis aguda, que esa hepatitis aguda fue una hepatitis aguda grave, se les alteró la coagulación y a eso se les sumó encefalopatía, tuvieron un cuadro tan grave que requirieron un trasplante hepático. Y como pueden ver, en adultos, en ese momento, en el 2001, la hepatitis A era la quinta causa por la que estos pacientes adultos requerían un trasplante hepático. Miren en el mismo momento, en el 2001, qué pasaba con los niños. Dentro de los niños que llegaban a un trasplante hepático por una falla hepática fulminante, la hepatitis A era la primer causa, o sea, la primer causa por la que un chico en el 2001 requería un trasplante hepático por falla hepática fulminante, o sea, una hepatitis aguda que se transformaba en grave y que se le agregaba encefalopatía y que estos pacientes estaban tan graves que requerían un trasplante, era la hepatitis A. Esto, como vamos a ver ahora, cambió, y esto cambió gracias a la vacunación obligatoria de la hepatitis A. La hepatitis A está en el calendario de vacunación desde el año 2005, se da una sola dosis a los 12 meses de vida a todos los chicos en forma obligatoria, y desde el marzo de 2007 no se reconocen más casos de falla hepática fulminante y trasplante hepático en chicos por hepatitis A. Acá vemos el calendario obligatorio de vacunación, como a los 12 meses está una dosis de vacuna de hepatitis A. ¿Y cuál es el tratamiento de la hepatitis A? Bueno, no requiere un tratamiento específico. Si ustedes van a ver que es muy común escuchar a pacientes mayores que dicen que cuando tuvieron hepatitis A tuvieron muchísimos meses en cama con una dieta súper estricta. Esto no es algo que realmente haya que hacerlo. Estos pacientes tienen que tener una vida tranquila, tener un reposo relativo, evitando el exceso de grasa, pero no tienen que tener mayores restricciones. Les voy a hablar un poco ahora de hepatitis B. Como ven en el cuadro, hay una diferencia con respecto a la hepatitis A. Como ven, Argentina es una zona de baja prevalencia de hepatitis B.
¿Y cuáles son las vías de transmisión de hepatitis B? En líneas generales, para que ustedes recuerden, son las mismas que el HIV. Es contacto con sangre y contacto sexual, ¿sí? Y esto va a dar dos formas de transmisión, horizontal o vertical de madre a hijo, ¿sí? Dentro de las formas horizontales, el contacto con sangre, con fluidos genitales, compartiendo jeringas, por transfusiones inseguras de sangre o hemoderivados, contacto ocupacional, por tatuajes inseguros, por instrumentación odontológica no esterilizada. ¿Cómo es el cuadro de la hepatitis B? La hepatitis B va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 60 a 90 días. Los pacientes van a tener ictericia. Cuando ya tienen más de 5 años, ya el 30-50% se presentan con ictericia. Vean cómo la mortalidad en la hepatitis B ya empieza a aumentar y es del 0 al 1%. Y acá, a diferencia de la hepatitis A, estos pacientes sí, la hepatitis B es una hepatitis que puede evolucionar a la cronicidad. Y como pueden ver en esta diapositiva, el pasaje a la cronicidad, de una de las cosas que depende, es de la edad. Y los pacientes que se contagian los menores de 5 años, que muchos de estos son por transmisión vertical, vean que un alto porcentaje va a pasar a la cronicidad. En cambio, cuando el contagio es después de los 5 años, el pasaje a la cronicidad va a ser bajo. ¿Cuáles van a ser las formas clínicas de presentación? Van a tener formas típicas, sintomáticas o asintomáticas, y dentro de las formas sintomáticas pueden tener formas anictéricas o ictéricas, al igual que la hepatitis A puede tener formas colestásicas y también puede tener formas fulminantes. De este cuadro lo que quiero que presten atención y que sepan es que la hepatitis, después de que una persona tiene una hepatitis aguda B, la gran mayoría va a tener resolución del cuadro y el paciente no va a tener pasaje a la cronicidad. Aunque ustedes saben que la hepatitis B no se cura, la hepatitis B se resuelve, el paciente va a quedar con lo que llamamos una hepatitis B resuelta, que en algunos casos va a requerir sí, prestarle atención, principalmente si el paciente va a ser sometido a algún tratamiento que genere inmunosupresión. Si no es que el paciente se cura, pero sí la hepatitis B se va a resolver en la mayoría de los casos. Y un bajo porcentaje va a pasar a la cronicidad. Pero de estos pacientes que pasan a la cronicidad pueden evolucionar a la cirrosis, a todas las complicaciones de la cirrosis, incluido el hepatocarcinoma. Sepan que los pacientes que tienen hepatitis B crónica, aunque no tengan cirrosis, también pueden tener hepatocarcinoma. Y estos pacientes pueden terminar en trasplante hepático. Con respecto a la vacunación de hepatitis B, también desde el año 2012 la vacuna de la hepatitis B es universal y gratuita. En recién nacidos el esquema de vacunación obligatorio es dentro de las 12 horas a los 2, 4 y 6 meses de vida, y en los adultos el esquema de vacunación, el tradicional, es 0, 1 y 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis B aguda? Lo único que quiero que les quede de concepto es que la hepatitis aguda B no se trata, solamente se va a tratar en los casos graves, o sea, pacientes que desarrollan una hepatitis aguda y que además tienen alteración de la coagulación. Estos pacientes se van a tratar con análogos nucleótidos o nucleósidos potentes como el entecavir y el tenofovir, solamente para lograr una rápida caída de la carga viral en estos pacientes, porque si estos pacientes tienen que llegar a un trasplante hepático, se sabe que tienen mejor pronóstico aquellos que llegan con menor carga viral. Ahora vamos a hablar de hepatitis C. Vean que la hepatitis C es un problema de salud global con una alta prevalencia, como pueden ver acá, en todo el mundo. Y con respecto a la hepatitis aguda C, la detección es sumamente infrecuente porque generalmente su curso es asintomático. ¿Cómo se va a contagiar la hepatitis C? ¿Cuáles van a ser las vías de transmisión? Principalmente con sangre infectada, y esto incluye la transmisión vertical de madre a hijo y la transmisión horizontal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tiene un periodo de incubación de 6 a 7 semanas. Menos del 20-40% de los pacientes van a desarrollar ictericia con un cuadro típico de una hepatitis aguda, pero sí fíjense que un alto porcentaje de estos pacientes van a tener pasaje a la cronicidad. Y esto es lo que quiero que presten atención en este cuadro y que lo recuerden comparándolo con la hepatitis B.
De los pacientes que tienen una hepatitis C aguda, un bajo porcentaje va a resolver. La hepatitis C sí se cura, a diferencia de la hepatitis B. Y la gran mayoría de los pacientes van a tener un pasaje a la cronicidad. Estos pacientes van a tener hepatitis C crónica, van a tener pasaje a la cirrosis y pueden estos pacientes tener todas las complicaciones de la cirrosis, incluida el hepatocarcinoma, y terminar requiriendo un trasplante o con muerte. Quiero que presten atención en este cuadro cómo es el diagnóstico serológico de la hepatitis C aguda y por qué es difícil hacer el diagnóstico. Ustedes ven que cuando el paciente tiene síntomas, los pocos casos que el paciente tiene síntomas y que aumenta las transaminasas, que acá en el gráfico lo pueden ver en un fucsia, ven cuando el paciente hace el pico de los síntomas, como pueden ver en amarillo, al momento que el paciente tiene síntomas todavía no tiene el anti-C en sangre, no tiene los anticuerpos para hepatitis C. ¿Por qué? Porque hay un periodo de ventana. Entonces, en este momento pueden ver en turquesa como si ya hay HCV-RNA, que es el virus, cómo se puede detectar el virus de la hepatitis C en sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hepatitis C aguda? Que como les dije es algo que tenemos que tener alta sospecha porque la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y es difícil hacer el diagnóstico en agudo. Una de las formas es teniendo primero un anti-C que es negativo y viendo pasadas las 3-8 semanas que hay una seroconversión de ese anti-C que era negativo que se hace positivo. Y la otra forma de hacer el diagnóstico es que en el periodo de ventana, cuando el paciente tiene un anti-C negativo, tener un HCV-RNA, o sea, ver virus en sangre, un HCV-RNA positivo. Esto es lo que les decía de las formas de hacer el diagnóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la hepatitis C aguda? Bueno, el tratamiento de la hepatitis C aguda tiene que hacerse dentro de las 8 a 12 semanas para evitar el pasaje a la cronicidad. Una vez que ya estudiamos los virus, principalmente el virus de la hepatitis A, B y C, si con todo esto no encontramos cuál fue la causa, acuérdense que ya tuvimos que haber descartado y haber interrogado al paciente sobre el consumo de alcohol, sobre drogas, ver si el paciente no tenía una hepatitis aguda isquémica. Vamos a pasar a los virus de segunda línea, que, como les dije, son principalmente el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus. Como les decía, estos virus los vamos a sospechar por otras alteraciones en el examen físico, otros síntomas y otros hallazgos en el laboratorio. El citomegalovirus tiene una alta seroprevalencia en la población general, que puede llegar hasta el 70-80%, y la hepatitis aguda por citomegalovirus es la manifestación habitual y más común de primoinfección en inmunocompetentes. En adultos jóvenes suele ser autolimitada y estos pacientes, además de tener el aumento de las transaminasas, se van a caracterizar porque van a tener fiebre prolongada, al examen físico van a tener hepatoesplenomegalia y además del aumento de las transaminasas pueden tener aumento de fosfatasa alcalina y algo característico es que suelen tener linfomonocitosis en el hemograma. Con respecto al virus Epstein-Barr, la seroprevalencia en la población general es mayor del 60%, es el virus más frecuente de la etiología de la mononucleosis infecciosa, es un virus que se asocia a algunas neoplasias, como ustedes saben, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, entre otros. Y con respecto a la hepatitis aguda que genera el virus Epstein-Barr, estos pacientes van a tener, además del aumento de las transaminasas, que generalmente no suele ser tan importante, suelen tener un aumento del LDH, suelen tener aumento de fosfatasa alcalina y aumento de bilirrubina también. Una vez entonces que terminamos de estudiar los virus hepatotropos, que son los más frecuentes, estudiamos el virus Epstein-Barr y el citomegalo, que son los de segunda línea, hay que tener en cuenta la hepatitis autoinmune. Que como les dije, la hepatitis autoinmune es una entidad que siempre tenemos que tener alta sospecha y estudiar ante un cuadro de hepatitis aguda, porque es una hepatitis aguda que va a tener un tratamiento específico, que va a requerir un tratamiento específico que le va a cambiar el pronóstico a estos pacientes.
el diagnóstico de hepatitis aguda, que esto seguramente va a ser tema de otra clase para ustedes, pero el diagnóstico de hepatitis aguda se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, el aumento de las transaminasas, por el otro lado, el aumento de la gamma globulina, que es algo que nos va a ayudar mucho en estos casos de hepatitis aguda, o sea, estos pacientes cuando sospechamos que puede haber un cuadro de hepatitis autoinmune, hay que pedirles un proteinograma y ver el valor de la gamma globulina. Cuando la gamma globulina está aumentada, siempre tenemos que sospechar una hepatitis autoinmune. Y junto con la gamma globulina, el hallazgo de autoanticuerpos característicos de esta enfermedad positivo, que son principalmente el FAN, el antimúsculo liso y el anti-LKM. Y en tercer lugar, que no siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo en los casos de hepatitis aguda, es la biopsia hepática característica. Y por último, lo que les contaba de la enfermedad de Wilson. También, como les decía, la enfermedad de Wilson generalmente se presenta en forma crónica, pero hay que sospecharla cuando hay hepatitis aguda, cuando el paciente es joven, tiene entre 15 y 30 años, ya evaluamos todas las otras causas más frecuentes de hepatitis aguda y cuando el paciente, además de tener ictericia y aumento de transaminasas, tiene una fosfatasa alcalina baja, este cuadro se asocia a hemólisis y es un cuadro grave, se presenta como una hepatitis aguda grave, es algo que tenemos que tener en cuenta la enfermedad de Wilson. ¿Cuándo vamos a internar estos pacientes que tienen una hepatitis aguda? Bueno, acá les dejo una lista, pero cuando ustedes sepan que estos pacientes tienen más comorbilidades, tienen edad avanzada, están malnutridos o son pacientes embarazadas, están bajo tratamiento inmunosupresor o con drogas hepatotóxicas, que a veces es difícil suspenderlas, entonces hay que evaluar también todo el cuadro clínico del paciente. Cuando estos cuadros agudos se dan sobre la base de un paciente con una hepatopatía crónica, cuando la presentación inicial es grave, con ascitis, edemas o encefalopatías, cuando vemos en el laboratorio algunos signos de gravedad, ustedes ya saben, el QUIC menor de 50, pero les agrego el aumento de la bilirrubina, baja albúmina o hipoglucemia, o cuando el paciente tiene vómitos severos e intolerancia digestiva, estos son todos escenarios en que vamos a pensar que este paciente va a requerir internación. Pero lo que más me importa que se acuerden ustedes de esta clase es que todo paciente que tenga una hepatitis aguda, tenga ictericia y aumento de transaminasas y tenga un tiempo de protrombina bajo, ese es un paciente grave que tenemos que derivarlo y contactar siempre con un centro de trasplante. ¿Por qué? Porque no tenemos que llegar, este paciente no tiene que llegar a tener una falla hepática fulminante. O sea, tenemos que actuar antes de que el paciente desarrolle encefalopatía. Y todos los tratamientos que se le puedan ofrecer a este paciente antes del comienzo de la encefalopatía van a ser más efectivos y van a hacer que el paciente tenga mejor sobrevida. Entonces, ante un paciente con aumento de transaminasas y ictericia, un paciente con una hepatitis aguda y un tiempo de protrombina menor del 50%, o sea, con una hepatitis aguda grave, hay que reconocer precozmente este cuadro. Lo primero que vamos a hacer es evaluar si el paciente, qué drogas está consumiendo este paciente y suspenderlas, y después tenemos que ver, empezar, primero contactamos al centro de trasplante y después nos ponemos a avanzar en el diagnóstico etiológico para ver si alguno de las etiologías que pueda ser causante de la hepatitis aguda de este paciente pueda tener un tratamiento específico que le cambie el pronóstico. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, siempre evaluamos drogas. Entonces, primero contactamos al centro de trasplante y después evaluamos drogas. Con respecto a las drogas que el paciente viene recibiendo, los fármacos que viene recibiendo. Vamos a pensar, ¿hay drogas que pueden considerarse no hepatotóxicas? Y a esa respuesta les contesto que no. O sea, siempre tenemos que sospechar que este cuadro que el paciente tiene puede estar ocasionado por cualquier droga, cualquier fármaco que el paciente viene recibiendo.
Entonces, ante estos pacientes graves con una hepatitis aguda grave, vamos a suspender toda la medicación que el paciente venga recibiendo, incluyendo preparados homeopáticos, hierbas, test medicinales, excepto algunas medicaciones que son imprescindibles, como la insulina en pacientes diabéticos o los reemplazos hormonales en pacientes que lo requieran. Entonces, una vez que le suspendimos todas las drogas que el paciente viene recibiendo, vamos a empezar a estudiar al paciente y vamos a empezar a evaluar la etiología. Y vamos a ver si alguna de esas etiologías tiene un tratamiento específico, que acá se los dejo, pero lo que quiero que les quede más presente con respecto al tratamiento específico es la hepatitis autoinmune, que como les dije, requiere un tratamiento específico que es el uso de corticoides. Entonces, a modo de conclusión, es importante que ustedes sepan diferenciar a qué llamamos hepatitis aguda, que como les dije es el cuadro de injuria hepática que genera un cuadro clínico con ictericia y aumento de las transaminasas y que resuelve en menos de 6 meses. Estos pacientes van a tener una hepatitis aguda, que como ustedes recuerdan en una de las primeras diapositivas, en esa pirámide son la base de la pirámide y tienen una mortalidad muy, muy baja. Pero la mortalidad y la gravedad empieza a aumentar a medida que este cuadro empeora. Y tienen que saber reconocer que es una hepatitis aguda grave, que es el cuadro anterior al que se le asocia alteración del coagulograma. Y saber reconocer que cuando ese cuadro se le asocia encefalopatía, el cuadro ya es de alta gravedad y es una falla hepática fulminante y es el cuadro que no queremos que nuestros pacientes lleguen y por eso tenemos que actuar en el escalón anterior, cuando el paciente ya tiene una hepatitis aguda grave. Y que la insuficiencia hepática, o sea, esta falla hepática fulminante, tiene que ser sospechada antes de que aparezca la encefalopatía. Y siempre ante un cuadro de hepatitis aguda grave, el primer paso tiene que ser siempre contactarse con un centro de trasplante.